de muchos de los religiosos católicos de Zúrich. Así que cuando él preparó el terreno bien doctrinalmente en Zúrich, apareció por primera vez enviado por Adriano VI, el primer vendedor de indulgencia a Zúrich. Y cuando el tipo llegó, él fue al consejo de Zúrich, y logró que el consejo lo expulsara al vendedor de indulgencia. Así es que, luego de haber logrado esto, Zwinglio empieza a convertirse en una figura destacada dentro del mundo religioso, porque decía precisamente lo que la gente quería conocer de la fe, y estaba en contra precisamente de lo que la gente silentemente estaba en contra. Así es que empezó a despuntar Ulrico Zwinglio de manera extraordinaria. Claro, cuando Francisco, el rey de Francia, solicitó a Suiza soldados para pelear contra Carlos V, todos los cantones de Suiza enviaron mensaje a Francisco de que ellos estaban dispuestos a enviarle soldados. Cuando llegaron a Zúrich, Zwinglio, había logrado convencer al consejo para que no le mandara ni un solo soldado. Y desde luego, acuérdense que Francisco era el rey de Francia, y en Francia estaba la sede, la Santa Sede. Por lo tanto, el Papa le dobla el brazo a Zwinglio y le dice: no, hay que mandar soldados. Y él dice: bueno, usted lo ordena, pero usted no me puede prohibir a mí declarar públicamente que eso está mal. Y desde luego, por un lado se fueron los soldados de Zúrich, y por el otro lado Zwinglio se subió al púlpito y empezó a predicar contra el papado, y empezó a predicar contra el gobierno de Francia, y empezó a señalar que el evangelio no había sido fundado para la guerra. En el 1522, Zwinglio empezó su obra de reforma, y lo que es más extraordinario es que el consejo, el gobierno de Zúrich lo apoyaba. Claro, la reforma de Zwinglio es distinta a la reforma de Lutero, por lo menos en las motivaciones. No olvidemos que la reforma de Lutero se da como resultado de la crisis espiritual de Lutero. O sea, Zwinglio no tiene ninguna crisis espiritual, todo lo contrario. Él es un predicador de reforma que está comparando y contrastando la vida y la conducta del catolicismo frente a la postura bíblica, es decir, frente a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Así es que, en ese sentido, Zwinglio se convierte entonces en una piedra en el zapato de la Iglesia Católica en Suiza, a tal punto que predicó contra las leyes del ayuno y de la abstinencia en la Cuaresma. Convenció inclusive a los feligreses que en el periodo de Cuaresma comieran salchicha. Coman todas las salchichas que puedan, olvídense del pescado, que esos son cuentos y estos son supersticiones de la Iglesia Católica que en nada tienen que ver con la experiencia de la fe. Pero desde luego eran desafíos a la institución católica, que no solamente velaba por su prestigio religioso, sino muchas veces era todo lo contrario. No tenían prestigio religioso, pero querían velar por el control político. Y esto empezó a crearle a Zwinglio serias dificultades, a tal punto que Zwinglio estaba bajo un obispo de Constanza. Este obispo era el supervisor de él,
Y este obispo lo acusó ante el Papa de que él era un reformador herético. Y desde luego lo que hizo Zwinglio fue ya necesariamente, lo citó, se sentó con él y con argumentos bíblicos se defendió frente al obispo y frente a la Iglesia Católica. Cuando terminó su argumento, acuérdense que este era el tiempo donde no había inteligencia teológica en la Iglesia. Así que los planteamientos de Zwinglio eran demoledores y la Iglesia no tenía argumentos para bregar contra tales argumentos. ¿Cómo se llamaba el Papa? El Papa Adriano VI era en ese momento. Claro, luego de ello se fue contra el celibato y dijo que en la Biblia no aparecía ningún texto que le prohibiera a un sacerdote casarse, ni a una monja tampoco. Y decía que lo más vergonzoso dentro de la Iglesia Católica era que quienes lo prohibían no practicaban el celibato. Invitaba a los religiosos, decía, vayan y averigüen para que usted vea cómo el Papa tiene hijos. Y si tiene hijos no fue por milagro que se le dieron. Entonces, ante ese tipo de planteamiento de Zwinglio, obviamente demolía el catolicismo dentro de Suiza. Claro, el Papa Adriano se estaba preguntando cómo yo brego con este muchacho, que es un dolor de cabeza, que es un problema. Y pues bregó como muchas veces alguna gente quiere bregar con personas difíciles, y es tratar de ofrecerle posiciones. Entonces el Papa empezó a tratar de manipularlo, haciéndole promesas tentadoras. Mira, tú eres importante, yo siempre estoy pensando en ti, yo creo que tú eres un candidato idóneo para otra posición, tú puedes llegar a una posición muy alta, quién sabe, puedes llegar a ser inclusive el Papa de esta iglesia. Y desde luego la respuesta de Zwinglio era: la postura que yo he descubierto a través de la Sagrada Escritura no puede ser cambiada. Y llana y sencillamente no hubo una sola oferta que Zwinglio no rechazara. Todas las rechazó. Finalmente, claro, pues se daba lo que era natural. Pues empezaban las acusaciones, que era un hereje, que citaba mal las escrituras, que no respondía a lo que realmente era la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el Consejo de Zúrich simplemente lo que hizo fue lo siguiente: digo, mira, nosotros lo hemos escuchado a él y ahora lo estamos escuchando a ustedes haciéndole acusaciones a él. Vamos a hacer algo. ¿Por qué ustedes no envían un teólogo de ustedes que venga a discutir con él delante de todos nosotros? Ustedes traen su teólogo, como lo hicieron con Lutero. Entonces ustedes traen su gallito y lo echan ahí, vamos a ver. Entonces el que presente los argumentos más bíblicos, más lógicos, los argumentos más contundentes, pues ese vence. Y la Iglesia Católica obviamente acepta. Y desde luego enviaron al vicario del Papa. En aquel momento el vicario del Papa era el teólogo del Papa, ¿no? Para que viniera. Y todo el consejo y prácticamente toda la gente de Zúrich fue a ver aquel gran espectáculo. Ulrico Zwinglio, el teólogo de Suiza, frente al vicario del Papa. A ver quién tiene la razón. ¿Quién pide más fuego al Dios del cielo? A ver quién logra que el Dios del cielo envíe el fuego. Bueno, finalmente cuando Ulrico hizo su presentación bíblica de todos los errores doctrinales y bíblicos que el catolicismo tenía, se sentó y le dijo al vicario: usted tiene ahora la palabra. Y el vicario dijo: yo no tengo nada que responder.
nada que responder. Ahora,